Buenas noches, bienvenidos a la entrevista. Y usted cada vez que va al supermercado lo que siente es un golpe fuerte en el bolsillo. Y para hablar sobre este tema nos acompaña en la noche de hoy Jorman Contreras, él es presidente de la Cámara Financiera y me gustaría preguntarle qué factores están influyendo en esta situación que estamos viviendo los venezolanos, porque es que desde que empezó enero la situación está bastante difícil, desde que empezó el año está bastante difícil y uno cada vez que va al supermercado o al mercado compra cualquier producto alimenticio, le duele bastante el bolsillo. Bienvenido. Buenas noches. Gracias, Ulma, por la invitación y gracias a todo el equipo de TRT. Sí, de verdad es un tema particular y lo vivimos todos en carne propia. Nadie se salva. No, nadie se salva. Pero es un tema, como para explicarlo a modo, digamos, a modo general, es un tema macroeconómico. Sucede aquí en el Táchira y sucede también en Anzoátegui. Está sucediendo en toda Venezuela. Y un tema estructural de la economía venezolana. Es un tema de políticas macroeconómicas. El gobierno, te lo explico así rápidamente, el gobierno tiene un tema de gasto mayor ingreso, un tema de déficit fiscal. Y ese déficit fiscal, se ha dicho y lo dicen muchos analistas a nivel nacional, se corrige con un tema de monetización. Y como dicen los grandes economistas, el problema inflacionario parte de un tema monetario. Entonces, como tenemos un problema de monetización del déficit fiscal, pues al final lo que tenemos es muchos bolívares circulando y muy pocos bienes para comprar y vender. Entonces, cuando hay pocos bienes para comprar y vender y cuando hay mucho dinero en la calle, pues lo que pasa es el fenómeno de la inflación. Para decirlo en pocas palabras y no andar mucho en la parte técnica. Entonces, está pasando en toda Venezuela. Lo que a nosotros nos atañe y nos perjudica es mucho más el entorno multimoneda que tenemos en el Estado. Tenemos 3 monedas rodando. ¿El Táchira es un caso particular? Es un caso particular. Pasa también en el Zulia, pero porque son estados fronterizos. Los estados fronterizos y en Apure, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como tenemos un entorno multimoneda, tenemos 3 monedas rodando, que al final lo que nos está perjudicando es en el poder de compra. Cada día se deprecia o se devalúa más nuestro poder de compra. ¿Por qué? Porque el bolívar pierde valor ante 2 monedas, que es el peso y el dólar. El peso, aunque algunos dicen que es una moneda de resguardo, en realidad no es una moneda de resguardo de valor, es una moneda que también se deprecia ante el dólar, porque cuando lo vemos tanto en la tasa que publica el Banco Central de Venezuela en bolívares con relación al dólar, pues cada día la tasa se deprecia. Muy poco, pero se va depreciando según el Banco Central. Pero igualmente pasa en Colombia, también con el Banco de la República. El peso también todos los días se deprecia en relación al dólar. Entonces, al final lo que tenemos es un entorno multimoneda un poco caótico, pero que bueno, que viene después del tema de la pandemia. Así que bueno, que lo hemos adaptado más por un problema de sencillo, de poder pagar con rapidez y tener efectivo. Y para uno dice, ay, sí, voy a cambiar lo que cobro, quienes cobran en bolívares, voy a cambiar esto en pesos, y resulta que uno pierde, no sé cuánto pierde cambiando de bolívares a pesos. Entonces la gente, porque usted dónde va aquí, todo el mundo dice, no, que vale tantos pesos, nadie dice vale tantos bolívares. Mira, inclusive uno ve en los supermercados los precios en bolívares, en pesos y en dólares. Mira, hay un tema particular. Si vas al supermercado en bolívares, hace poco el gobierno derogó es tasa cero, el impuesto a las grandes transacciones financieras en bolívares. Quiere decir que por ahí ya ese 3% no te va a correr si pagas en bolívares. Cosa que sí va a pasar si pagas en divisas, tanto en bolívares, como tanto en pesos colombianos como en dólares estadounidenses o cualquier otra moneda que circule en el mundo. Entonces, cuando haces el cambio de bolívares a dólares, pues bueno, te estás resguardando en una moneda que es resguardo a nivel mundial, no solamente es aquí en Venezuela, es una moneda de resguardo a nivel mundial y además de eso es la moneda que produce mayor comercio en el mundo. Algo así como el 65-70% o un poco más del comercio en el mundo se rige por medio del dólar. Entonces al final lo que estás es resguardando tu propio valor. Lo que recibiste en bolívar, pues lo vas a resguardar en una moneda que es como el dólar, como lo dije anteriormente. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con el peso? El peso también se devalúa con relación al dólar. Entonces, al final, terminas pagando una tasa mucho más alta, por supuesto, porque al final los que calculan eso, yo de verdad te voy a ser sincero, es una cosa un poco, no sé, al lado de los cabellos, por decirlo de alguna forma, porque el peso al final te lo calculan a la tasa del paralelo más paralelo de todos. Bueno, porque se convirtió en un negocio para Se convirtió, por supuesto, porque se convirtió en un negocio para todas aquellas casas de cambio. Un trabajo es como el que trabaja en la economía informal. ¿Sí? Exacto. Es un negocio ilegal, porque las casas de cambio, no hay casas de cambio legalmente conformadas en el estado Táchira. Y por supuesto, pues
Igualmente, pues en Cúcuta también es un negocio ilegal para algunos, legal para otros, pero que a partir de, como no hay tampoco una directriz tanto del Banco Central de Venezuela como de la Superintendencia de Bancos de casas de cambio para el sector fronterizo, pues bueno, eso también se convierte en un problema estructural de la economía venezolana porque no tenemos nosotros los venezolanos cómo cambiar dentro de nuestro propio territorio de nuestros bolívares a una moneda, digamos, a una divisa. Mire, otro de los problemas que tenemos, y vamos a aprovechar el tiempo porque es corto, y otro de los problemas que tenemos los venezolanos es que la canasta básica de nosotros, yo creo que ya alcanza como los $500, pero nuestro sueldo sigue siendo muy poco. El sueldo de 130 bolívares, $2 al cambio, más o menos, $2.50. ¿Qué va a pasar también con eso? Porque la gente no puede sobrevivir con un sueldo de $2 cuando tenemos una canasta básica tan alta. De todas las variables económicas, el salario es el último que se ajusta. Es el que, como dice, a veces la inflación va por el ascensor y el salario va por las escaleras. Ese es un refrán tal cual. ¿Por qué? Porque el salario va ligado a la competitividad. Okay. El salario va ligado a la competitividad de las empresas, va ligado a un ajuste fiscal, va ligado a todas unas decisiones de política económica que van dirigidas a que ese salario pueda tener poder de compra. Si tenemos políticas económicas que mitigan de alguna forma algunos problemas, pero no resuelven el problema de fondo, pues sí. Entonces lo que tenemos es un salario que cada día pues va a perder valor. Y a medida que se deprecia el tipo de cambio, porque se deprecia es con ante el Banco Central de Venezuela, así es. A medida que se deprecia el tipo de cambio, pues los que ganan en bolívares, cada día pues ven su salario mermado, todos los días por supuesto, así es. Y su poder de compra mermado cada vez. Mire, en estos días hablaba con un profesor universitario sobre el tema, sobre los sueldos de los profesores universitarios, y él hablaba pues de lo que gana un profesor, que creo que no alcanza a $20. Y alguien hacía un comentario después en redes sociales, pero ¿por qué no toman en cuenta el bono? ¿Qué pasa con ese bono que le pagan a los empleados públicos? Eso es parte de monetización del déficit fiscal. O sea, hay dinero que va en la economía que no va directamente ligado a productividad. Entonces, lo que llaman una monetización del déficit. Entonces, se pagan bonos, se pagan una serie, se le está una serie de erogaciones que al final lo que van es el dinero va dirigido a dos cosas: a la compra de divisas en una pequeña parte o a la compra de las necesidades básicas, mercado, pago de servicios públicos, tal, no sé qué. Entonces, cuando aquellas personas que les pagan en bolívares, pero que de alguna forma tienen un poder de compra, de poder satisfacer sus necesidades y poder comprar algo más, no miran para los lados, sencillamente van y ejercen presión sobre el tipo de cambio. Van a comprar divisas. Así es. En este caso, pesos, que yo no lo recomiendo porque las hace mucho más alta, pero o dólares, cualquiera de las dos divisas pueden ir a comprar. Entonces, al final todos esos bonos van a la compra de bienes y servicios y a hacerle presión al tipo de cambio. Que ahí viene otro tema muy particular. Cuando hablamos de salarios y cuando hablamos del poder de compra y hablamos de productividad, hay un tema que en Venezuela, hay tres temas particulares. Vamos, rapidito. Tres temas que en Venezuela hay que nombrarlos, que es el tema energético, el tema de financiamiento y el tema de presión fiscal para las empresas. El tema de presión fiscal en pago en cuanto a la tributación. Bueno, el espacio es muy corto, mucho que conversar con Jorman sobre el tema económico, pero será para otra oportunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos y ustedes sigan con más de Noticias TRT.